Muy buenos días. Mi nombre es Erika Medina Pinto, estudiante de doctorado de la Universidad Privada de Tacna, con mención en Educación y Gestión Pública, en el curso de Ciencias Políticas de la Educación, a cargo del doctor Charles Torres Vázquez. Estamos haciendo la exposición respecto a la Ley 28044, Ley de Educación del Sistema Educativo en Perú, y la Ley Universitaria 30022. Bien, voy a dar inicio a la presentación primeramente de el resumen que hice sobre la Ley 28044. Bien, primeramente cabe resaltar que se observan 8 capítulos en esta ley, los cuales paso a detallar. En el primer aspecto, comentando después de las disposiciones generales, los artículos primero al octavo. En las disposiciones generales vemos en la ley 28044 el objeto y ámbito de la aplicación de esta ley, la cual sería la educación, el sistema educativo nacional a nivel Perú. Bien. En el artículo 2, concepto de educación. Artículo 3, la educación, que nos es inherente como derecho. En el artículo 4, la gratuidad de la educación para el sistema público, del sistema educativo, educación. Artículo 5, libertad de enseñanza. En el artículo 6, formación ética y cívica. En el artículo 8 vamos a poder apreciar los principios de la educación, entre los cuales se incluye la ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental, la creatividad y la innovación, sobre los cuales, por este contexto de confinamiento por la pandemia por COVID-19, se ha tenido mucha controversia, pues se observaron las distintas realidades, distintas en cada sector del Perú, del país, por las cuales, por ejemplo, niños en lugares lejanos no pudieron acceder a estas clases remotas, ni siquiera teniendo acceso a radio o televisión por la estrategia Aprendo en Casa, al no haber equidad, al no haber los servicios mínimos como electricidad, al no tener internet y no tener acceso a las plataformas. Bien, seguidamente tenemos disposiciones generales y fines. En cuanto a los fines que figuran en el artículo 9, tenemos cuáles son los fines de la educación peruana. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, efectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo formación y consolidación de su identidad y autoestima. Si bien es cierto, se pretende desarrollar esto en la mayoría de las regiones y ciudades capitales, hemos podido ver que al no haber equidad ni igualdad, no se logra hacer concreto, pues en muchos lugares donde sí hay también talentos, no hay las mismas oportunidades. Sabemos que la educación va de la mano con la sociedad y en este artículo 9 se menciona contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, lo cual también se vio que se da de una manera escrita como en el papel, pero no en la realidad, lo cual todavía tiene pasos muy grandes que darse en nuestro sistema educativo. La inclusión aún, sí, está dando pasos iniciales, pero aún no es una realidad general.
también debe darse esta educación de manera tolerante, forjadora de una cultura de paz, y en la cual debemos afirmar la identidad nacional. En el siguiente capítulo, Universalización y Calidad de la Educación, observamos los artículos 12 y 13, entre los cuales tenemos que la educación vendría a ser obligatoria para los estudiantes de todos los niveles. ¿Cuáles son los niveles? Tendríamos en la educación básica regular 7 ciclos, desde que inician ahora a los 3 años en el nivel inicial, primaria y secundaria con los últimos niveles, que serían sexto para primer y segundo año de secundaria y séptimo para tercero, cuarto y quinto. Bien, entonces, en cuanto a la calidad, en el artículo 13 se menciona también la calidad de la educación, indicaría un nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano. Si bien en la educación básica regular o educación básica alternativa, que son aquellos, incluye aquellos CEBAs, por ejemplo, centros donde se está dando educación a personas mayores, tal vez de noche, tal vez fin de semana, o que necesitan alfabetización. Y también incluye o luego corresponde la educación técnica productiva. Se forma al estudiante hasta un nivel integral de desarrollo. Viene posteriormente la oportunidad de acceder a la educación superior. Y en todos estos niveles se debe desarrollar diferentes retos para el logro del desarrollo humano, para que las personas ejerzan ciudadanía, continúen aprendiendo durante toda la vida. En el siguiente capítulo vemos la equidad de la educación, y esta parte sí la he desarrollado completa en los artículos 17, 18 y 19 y 20, puesto que considero que hay muchos aspectos mencionados, pero que concretamente aún falta mucho por concretizar, ¿no? Sin redundar. Las medidas que deberían tomarse para compensar las desigualdades económicas, geográficas, sociales y segmentos sociales en situación de abandono o riesgo. Esa es una realidad en la misma capital, en las provincias, en los lugares o los pueblos rurales, en la selva. Hay un gran sesgo, hay segmentos sociales, hay diferencias de etnias, de idioma, de cultura, y no están siendo igualmente beneficiados que los estudiantes, las familias que están tal vez en la capital y acceden a una educación pública con la mayoría de recursos que el gobierno, que el Estado puede brindar. Entonces, son las autoridades las que deben tomar medidas para ejecutar políticas complementarias para enfrentar desigualdades entre esos sectores necesitados. Deben elaborar y ejecutar proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos para revertir situaciones de desigualdad e inequidad, como mencionaba, por género, origen, idioma, etnia, religión, opinión, condición económica. Incluso en Perú se observa una gran cantidad de prejuicios y también diferencias de género. Aún hay mucho machismo. Priorizar asignación de recursos por alumno en zonas de mayor exclusión. ¿Se da? ¿En qué manera llega concretamente a los estudiantes, a las familias, a los agentes de la educación que en verdad lo requieren? ¿O es la corrupción la que está haciendo que ciertas autoridades o funcionarios sean los que se llenen los bolsillos en vez de que el estudiante se beneficie? Asegurar mecanismos que permitan matrícula oportuna, permanencia, reincorporación del estudiante al sistema educativo. Implementar programas de educación para personas con problemas de aprendizaje o necesidades especiales. Aquí tendríamos SANE, ¿no?, que atiende estudiantes con necesidades especiales, lo que antes se decía discapacitados, por ejemplo, que no pueden o no tienen el sentido de
la vista, ¿ok? O el oír. Y los docentes y el personal debe estar también capacitado para poder adaptar y también atenderlos a ellos con este servicio de la educación. Se debe establecer un sistema de becas, ayuda para garantizar accesos de continuidad a los estudiantes, lo cual yo he visto más en universidades, por ejemplo, estatales, públicas, donde ha habido un apoyo desde comedor o a veces con beca 18, donde se le ha podido brindar al estudiante un presupuesto para que pueda estudiar los cursos complementarios o tener una laptop. Pero con este contexto de la pandemia ha habido grandes diferencias y muchos estudiantes que antes se autosolventaban trabajando un fin de semana para estudiar en la semana, al ya no haber las mismas responsabilidades, esto lo comento a nivel de la universidad o nivel superior, ya no han podido, pues ya no tenían ni el apoyo de comedor y han descendido a un segmento económico muy deficiente, hasta en pobreza. Con lo cual ahora es muy difícil para ellos incluso acceder a planes de internet o al equipo necesario que requieren para poder seguir haciendo sus clases remotas. Deben movilizar recursos para asegurar implementación de programas de alfabetización, desarrollar programas de bienestar y apoyo técnico para fomentar la permanencia de maestros en zonas rurales y de menor desarrollo. Bien. Y todos aquellos lugares que son socialmente vulnerables, con incentivos salariales y vivienda, entre otros. Educación de los pueblos, en el artículo 19, los pueblos indígenas deben garantizar el derecho de los pueblos a una educación en condiciones de igualdad, programas especiales para lograr su igualdad y equidad. Y viene aquí la educación bilingüe. Hoy por hoy vemos en los institutos pedagógicos públicos que forman docentes las especialidades de educación bilingüe intercultural, donde los docentes van a culminar hablando para poder enseñar en lenguas nativas, como, bueno, aquí en el sur es aymara, quechua, en la selva serán los dialectos, además del castellano. Como tercera opción, recién vendrían cuando llegan a secundaria las lenguas extranjeras. Bien, en el siguiente capítulo tenemos proceso educativo, estructura del sistema educativo. Entre las características del sistema vemos que es integrador y flexible, pues abarca y articula todos sus elementos. Se adecua a las necesidades y exigencias de la diversidad del país. Se organiza en etapas, en niveles, en modalidades, ciclos, programas. El sistema educativo articula sus componentes para que toda persona tenga la oportunidad de alcanzar un mayor nivel de aprendizaje, mantiene relaciones funcionales con entidades del Estado, de la sociedad, de la empresa, de los medios de comunicación y con ello asegura que el aprendizaje sea pertinente e integral para potenciar el servicio educativo. También los medios aseguran la trayectoria de los estudiantes. Esta parte de certificación y convalidación la vamos a ver en un título más adelante. Bien, en el siguiente capítulo tenemos educación que imparten las instituciones particulares. Ellos tienen su propia ley, la cual es la 26549, y de acuerdo a ello, en coordinación con las UGELs, direcciones regionales o GREMO, en este caso que son gerencias regionales, ellos pueden incluir aspectos como la autorización, funcionamiento, ampliación, suspensión, receso y clausura de las mismas. Además de establecer las estrategias y funciones del propietario o promotor, así como las funciones del director, profesores y demás. De la mano con la participación de los padres de familia y siempre en concordancia con las disposiciones del Ministerio de Educación. En el siguiente título, validez oficial de estudios y certificación de conocimientos.
figuran en el artículo 26 que menciona respecto al sistema educativo cuáles son los medios que aseguran la trayectoria de los estudiantes, la certificación, la convalidación, la subsanación, las pruebas de ubicación y cualquier otro tipo de evaluación del aprendizaje dentro y fuera de la educación. Las complementariedades que amplíen las especialidades profesionales de las personas figuran o son regidas por CINEACE, ¿ok? Acreditación, certificación de la calidad, que figuran en el artículo 15, donde están estos organismos del Sistema Nacional de Evaluación. Mientras que en la educación básica existe el Instituto Peruano de Evaluación y Acreditación y Certificación Educativa. Muy bien. SUNEDU es para educación superior. En cuanto a la participación social de la educación, tenemos en el artículo 22 el rol y función de la sociedad. No hay educación sin sociedad. Y penosamente el proceso de socialización con este sistema de las clases virtuales se está viendo en cierta manera o totalmente suspendido, especialmente en la formación de niños pequeños. Bueno, de toda la educación básica y, ¿por qué no también a nivel superior? La sociedad tiene el derecho y deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación. Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos. A la sociedad le corresponde participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, regional y local, colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo, lo siento, y en el desarrollo de la comunidad. Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de sus miembros, desarrollando una cultura de responsabilidad. Sobre las infracciones, sanciones y el recurso administrativo, de manera complementaria, revisando la ley de la carrera pública magisterial, la cual es la 29062, se observa y es complementaria a esta ley 28044, se observan los capítulos en los cuales intervienen instancias de gestión, pero de acuerdo al dominio de esta carrera pública magisterial, hablando de la educación básica en el Perú, entre las cuales incluye el profesor, su finalidad, la estructura, los 5 niveles, el ingreso a la carrera, los cargos directivos, ascenso, permanencia, derechos, deberes y sanciones en el capítulo 7, programa de formación y capacitación permanente, remuneraciones, incentivos, estímulos, situaciones administrativas, jornadas de trabajo, régimen de vacaciones y el término de la relación laboral. En cuanto a las instancias de gestión, conocemos la institución educativa, luego que pertenece a una unidad de gestión educativa local, las UGELES y las direcciones regionales. Para el caso de Moquegua es Gerencia Regional de Educación. Bien, entonces, en este aspecto he compartido en el blog sobre la Ley General de Educación las siguientes respuestas. El significado de la Ley de Educación y su ámbito de aplicación son los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano, así como sus atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y sociedad en la función educadora. Sin lugar a duda, los antes mencionados tienen ámbito de aplicación en el sistema educativo peruano, incluyendo agentes e instituciones
en general. Las necesidades y problemas identificados contextualizados para el 2020 son, bueno, desde el proyecto educativo nacional inicial que se desarrolla al 2021 se establecen 6 objetivos, los cuales son oportunidades y resultados educativos, igualdad de calidad para todos, instituciones educativas que garantizan aprendizajes pertinentes de calidad, maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia, la educación financiada, gobernada con transparencia que logra resultados, educación superior de calidad, aporta al desarrollo de la competitividad nacional, y una sociedad que educa a sus ciudadanos, se compromete con su comunidad. Esa es la visión del proyecto educativo nacional, la cual, bueno, posteriormente se plasma en el siguiente proyecto educativo nacional para el 2036, el cual pretende desarrollar 4 fases. Primero, organizarse desde septiembre del 2018 a noviembre, prepararse hasta febrero del 2019, tomando acciones de incidencia para dar a conocer el nuevo PEN, Proyecto Educativo Nacional, al 2036. Bueno, que ha debido desarrollarse durante este año, pero posiblemente tendrá ajustes por el tema de la pandemia. Aprobación de versión final de este proyecto, Encuentro Nacional de Regiones, encuentros macroregionales, consulta ciudadana, la cual debió darse de abril a junio, en la primera y la segunda de agosto a septiembre. Luego, entrega de evaluación en junio del 2021, inicio de jornadas por la educación, espacios de diálogo. Y en las fases 3, de abril del 2019 a septiembre del 2019, y sistematización hasta abril del 2020. Muy bien, este fue el mapa conceptual, las propuestas, objetivos, problemas y necesidades en el sistema educativo nacional. Bien, paso a compartir ahora lo desarrollado en cuanto a la ley universitaria, el análisis de la ley universitaria 30.22.0, para lo cual he considerado los capítulos, los aspectos a discernir. En la primera parte, en el trabajo de guía de aprendizaje se menciona cuáles son los principales derechos expuestos de la ley para estudiantes, docentes y graduados. El objeto de la ley es que tiene por objeto normar creación, funcionamiento, supervisión y cierre de universidades, promoviendo mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional y de la investigación y de la cultura. Asimismo, en el artículo 48, en el capítulo 6 se menciona la investigación, que constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, la cual incluye tanto a docentes como estudiantes y graduados que deben participar en esta actividad investigadora para su propia institución y las redes de investigación nacional o internacional, tanto en universidades privadas como públicas. Se dará mayor promoción a la investigación. Existen fondos de investigación mencionados en el artículo 49, los cuales acceden a esos fondos con la evaluación de su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en materia de gestión, ciencia y tecnología, a fin de fomentar excelencia académica. Estos fondos permiten la colaboración entre universidades públicas y privadas para la transferencia de
capacidades institucionales en gestión, ciencia y tecnología, entre otros. En el artículo 50 vemos el Vicerrectorado de Educación, o en el caso, por ejemplo, aquí en Moquegua, de la Universidad Nacional de Moquegua, la Vicepresidencia de Investigación. Será el organismo más alto de la universidad y encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las diversas unidades académicas, organizando difusión de conocimiento, promoviendo aplicación de resultados de las investigaciones y la transferencia tecnológica. En el artículo 51 hay coordinación con entidades públicas y privadas, con lo cual se establecen alianzas estratégicas para mejorar la investigación. Luego tenemos derechos de autor y patentes, los cuales están establecidos y deben ser ampliamente respetados en ese rubro. Sobre los docentes, se debe contar con el grado mínimo de máster, maestro o magíster para enseñar en pregrado, lo cual es un requisito que se viene dando poco a poco, especialmente en entidades públicas donde no ha habido gran apoyo económico o por falta de tiempo. Desde el año 2016 se está regularizando, mientras que para enseñar maestrías y doctorados deben tener mínimo el grado de doctor. La SUNEDU ha aprobado una nueva metodología para que las universidades que se licencien a 6 años y que tengan cumplido este requisito puedan ampliar hasta 10 años su licenciamiento. En la exigencia académica en universidades públicas y privadas se pretende que haya al menos un 25% del personal que tenga tiempo completo. Se observó que para el año 2018 aún el 50% de docentes en mayo no cumplían con dichos requisitos, lo cual se viene mejorando. En cuanto al licenciamiento y acreditación de la universidad, la etapa se ha dado con antecedentes con un primer modelo en el año 2009, que es CONEAU. Luego la primera acreditación en el 2012 con un incremento sostenido por años, y se promulga luego la ley universitaria en el 2014, donde se reorganiza el CINEACE a través de un consejo ad hoc. En la transparencia de la información vemos en los capítulos 11, en el artículo 110, sobre los recursos económicos que son ordinarios o asignados, las donaciones, la prestación de servicios educativos y convenios, entre otros, así como en el artículo 116, estos recursos deben ser oportunamente informados, lo cual se viene dando, según un informe de SUNEDU, desde el 2016, por ejemplo, con un resultado de 69 universidades positivas, habiendo sido 56 las que presentaron informe total o parcial a tiempo, y 13 que luego dieron un informe posterior, pero igual fue presentado. Bien. En cuanto a información para discernir, una de las funciones de SUNEDU es publicar un informe sobre la realidad universitaria en el país, incluyendo un ranking. Y este se va dando a conocer de acuerdo al número de publicaciones indexadas, entre otros indicadores. Por ejemplo, hay altos índices o estándares con editoriales científicas, con indicadores de producción científica per cápita, impacto científico y excelencia internacional. De esa manera se viene dando la transparencia de la información. Además, vemos que las autoridades de las universidades se desarrollan a través de elecciones universales, los cuales están mencionados en el artículo 66. Luego de ser elegido una autoridad, tiene un periodo de 5 años junto a sus vicepresidentes o vicerrectores, y
luego de ese periodo podría renunciar, tal como se estaría dando ahora por la pandemia distintas realidades donde al culminar ya periodos deberían elegirse nuevos rectores. En el caso de la Universidad Nacional de Moquegua, por ser una universidad pública que está empezando, todavía tenemos una comisión organizadora. De esa manera se estaría legitimando a las autoridades. Finalmente, quiero agradecer la oportunidad de poder compartir algunos aspectos generales de esta ley 30022, mencionando la educación es el medio para encontrar la respuesta. Muchas gracias.